Oremos al Señor, hermanos. Sí, Padre, queremos venir ante ti en este momento, Señor, para reconocer, Padre, nuestra necesidad de ti, de la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, que solo delante de ti debemos postrarnos y lo hacemos, Señor, con reverencia, con regocijo y con esperanza. Oh Señor, pedimos que tu palabra hable a nuestro corazón en esta mañana, que trates con nuestra necesidad, Señor, que tú conoces mejor que nosotros, Padre. Háblanos, pues, te lo rogamos, Señor. Abre nuestro corazón, nuestros oídos, para estar atentos y quita de nosotros cualquier distracción, Señor. Te lo rogamos, Padre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es aquello que más disfrutas en la vida? ¿Qué te proporciona deleite? ¿Haciendo qué cosas realmente te sientes feliz, te sientes pleno? ¿Qué cosas te ayudan a desconectar de las dificultades, de las frustraciones, de los problemas de la vida, de las tristezas, de las ansiedades? ¿En qué situaciones te sientes realmente satisfecho? Bueno, no es un interrogatorio, ¿verdad? Solamente quisiera dejar estas preguntas allí abiertas en tu corazón, esperando que la respuesta tuya, la respuesta correcta, no la que se debe escuchar, sino la tuya, la verdadera, te ayudará a entender de alguna manera las aplicaciones que pueda tener el sermón en esta mañana para ti. Porque voy a plantear un tipo de problema que a todos, sin excepción, a niños y a grandes, nos confrontan en la vida. Y quisiera que abrieran su Biblia, queridos hermanos, allí en Proverbios. Vamos a continuar con la serie de Proverbios. Un domingo más, Proverbios capítulo 23. Y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el final. Proverbios 23, del 26 hasta el final. Dice así la palabra del Señor. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. Y también ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará adversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. No sé cuántos de vosotros habéis visto una noticia esta semana de un senderista que iba por allí en las montañas de un estado en Estados Unidos, de Utah. Le gustaba salir a pasear cada mañana por el bosque, por el monte. Y así iba haciendo su paseo matutino, cuando de pronto ve unos cachorritos en el camino. Se acerca y piensa que son gatos monteses, ¿no? Entonces se detiene allí un ratito, saca su móvil y comienza a hacer fotos a los gatitos. Pero de repente aparece la madre puma. No eran gatitos monteses, era un puma. Eran pumitas, cachorros de puma. Y bueno, el hombre sigue grabando con su móvil. La madre puma pues va a defender a sus cachorritos. Se le acerca y el hombre pues tembloroso comienza a caminar hacia atrás y así transcurren 6 larguísimos minutos para este hombre.
con la madre puma acechándole, ¿no? Allí en el vídeo que lo muestran en la noticia, aparece allí con ganas de echársele encima a aquel hombre. Y lo que lo salvó realmente a este hombre fue atender el consejo que alguna vez había escuchado, que es jamás agacharse porque el puma va a entender que se siente atacado y va a ir a por él. Más bien hacer mucho ruido, levantar los brazos para verse más grande y que el puma tenga miedo. Y bueno, hizo esto y al final de esos largos 6 minutos, la madre puma dio la vuelta y se volvió. Y este hombre pues respiró tranquila, ¿no? Bueno, todos nosotros vivimos de alguna manera situaciones parecidas en nuestro sendero de la vida. No vemos un cachorro de puma, seguramente. Espero que ninguno se haya encontrado con un cachorro de puma por el camino, ¿verdad? Pero muchas veces nos detenemos y comenzamos a contemplar algo que atrae nuestros sentidos, nuestro corazón. Y no advertimos el grave peligro que acecha cuando hacemos esto. No advertimos que de repente el amo de aquel cachorrito tierno quiere atraparnos con sus garras y no nos quiere dejar escapar. A ese cachorrito le vamos a dar otro nombre que no es tan tierno. Vamos a llamarlos adicciones. Adicciones, estarás pensando, bueno, esto quizás no tiene que ver conmigo porque yo no me siento atraído por el alcohol, no tengo problemas con las drogas, no miro pornografía, entonces quizás este sermón no tiene que ver conmigo. Pero yo quisiera decirte lo siguiente. El libro de Proverbios, como hemos dicho en otras oportunidades, son observaciones de los sabios de cómo se desarrolla la vida. Y esas observaciones las plasman a través de los proverbios como principios de vida. Los proverbios son eso, son principios de vida. Por lo tanto, la clave para poder entender los proverbios es entender a qué principio está apuntando el proverbio que hemos estudiado, que estamos estudiando. Y en este caso, evidentemente, el proverbio está hablando del vino, ¿verdad? Allí está hablando de eso, ese es el término textual. Sin embargo, el principio al que está apuntando es mucho más amplio, ¿no? De hecho, si nosotros quitáramos esa palabra del vino cuando rojea, podríamos hablar, por ejemplo, de cosas como la cerveza espumosa que quita la sed, ¿verdad? Podríamos decir, por ejemplo, la marihuana que conduce a experiencias de euforia, al tabaco que quita la ansiedad, cosas como esa, pero también cosas que no son tan mal vistas socialmente. Por ejemplo, las pastillas que relajan y que nos permiten dormir plácidamente, los likes, ¿sí? Los likes que nos hacen sentir importantes, ¿verdad? El videojuego, que me hace sentir un ganador. La serie de televisión, que me permite desconectar de los problemas de la vida. Todo eso. Así que, querido hermano, no pienses que estamos hablando específicamente o exclusivamente de la drogadicción o el alcoholismo. No, estamos hablando de algunas adicciones respetables, quizás parodiando un poco el título del libro de nuestro hermano Jerry Bright, podríamos hablar de las adicciones respetables, ¿verdad? Aquellas que no son tan mal vistas, pero que siguen siendo igualmente peligrosas. La Biblia menciona realmente 3 tipos de adicciones. La Biblia habla de la comida, habla del sexo y habla del alcohol, del vino. De hecho, en este mismo capítulo, el capítulo 23 de Proverbios, vamos a encontrar los 3. Un poco más atrás, no lo leímos esta mañana, pero en el versículo 20 habla de los comilones. Habla del vino, en este caso, habla del sexo, cuando lo leímos allí en los versículos 27. Es verdad que estos elementos pues tienen su aplicación legítima, ¿verdad? A todos nos gusta sentarnos delante de un buen filete, con unas patatas fritas y con eso. Espero que no tengan hambre, ¿verdad? Tiene aplicación legítima. El sexo es muy bueno en el entorno del matrimonio instituido por el Señor entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Y el vino también es bueno, ¿no? Una copa de vino no sienta mal. De hecho, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que beba vino. El Señor Jesús convirtió el agua en vino. O sea que en esencia los objetos no son malos. Podríamos asociar estos 3 elementos, la comida, por ejemplo, con acciones.
el sexo con estados emocionales, estados de ánimo, y el alcohol con sustancias. Y entonces cuando asociamos esos elementos de esa manera podemos encontrar una lista muy larga, porque además de la pornografía, de las drogas, del tabaco, de muchos medicamentos también, podríamos encontrar, por ejemplo, el juego. Sí, he visto familias destrozadas por causa del juego. Los deportes extremos que producen esas descargas de adrenalina, ¿no? Y que la gente se vuelve adicta a los juegos, a los deportes extremos. La televisión, que ya mencionamos, el azúcar, por ejemplo, puede resultar adictiva. Personas que les gusta el chocolate y que no pueden pasar un día sin comerse un chocolate, o tener una botella de Coca-Cola de 1,5 litros allí en la mesita de noche porque si no, no pueden dormir. El gimnasio, para ver la musculatura, cómo va creciendo. También el mentir o el cotilleo. Sí, personas que se les alarga la oreja, ¿no?, cuando escuchan hablar de alguien y sienten placer, ¿no?, de escuchar el cotilleo o de mentir, no por ganas de engañar, sino porque produce sencillamente placer el mentir. Las bebidas energizantes, el trabajo, la limpieza. Hay personas que andan como con una lupa mirando a ver si encuentran una motita por allí en el último rincón de la casa y lo que quieren tener es una sala blanca, ¿no?, una especie de sala de cirugía en casa. O el otro extremo, ¿no?, la suciedad. Aquellos que les gusta acumular cacharros y cacharros y no quieren desprenderse de ellos para nada, ¿no?, hasta que no pueden casi ni andar por casa. También algunos se vuelven adictos a personas, ¿sí?, a sus hijos. Hay personas que se vuelven adictos a sus hijos y sus hijos se convierten en su ídolo. Las compras, no puede pasar una semana sin comprar algo por el Amazon, ¿verdad? Sí, les produce deleite cuando timbran en casa y viene el paquete, ¿no?, de Amazon. ¡Wow! Aquella caja tan bonita. Las redes sociales, los videojuegos, la salud. Para algunos, por ejemplo, los hipocondríacos, la salud les resulta adictiva, ¿no? Siempre están enfermos, siempre requieren la atención de algo o de alguien y se vuelven esclavos de ese tema. Incluso algunas cosas piadosas, hermanos. Voy a decir esto con cuidado. Algunas personas se vuelven adictas a los sermones. Si no pueden vivir un día sin escuchar 2 o 3 sermones por YouTube. Eso sí, los escogen ellos a su medida, ¿no? Aquel tema que quiero escuchar. Y después de escuchar los 2 o 3 sermones, entonces se sienten aliviados, ¿no? Pero su vida está lejos del Señor. Entran por aquí y salen por allá. Sí, todo esto puede ser adictivo. Podemos definir la adicción y encontramos entonces en el diccionario una definición como esta. La adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una sustancia o de otras acciones. Bueno, es probable que algunos estén de acuerdo con esa definición. Sin embargo, esta definición tiene problemas de fondo, problemas graves. Porque si realmente la adicción fuese una enfermedad, entonces podríamos quitarnos nuestra culpa de encima, ¿no?, y echársela a la genética o al medio ambiente, a las circunstancias del pasado, que son las que nos han llevado a esa situación, ¿verdad? Miremos la Biblia, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Voy a citar solamente 2 ejemplos, uno en 1 Corintios 6, nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No te equivoques, está diciendo el apóstol Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En Romanos 13, por citar otro texto, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Como estos existen muchos pasajes de la Biblia que nos están enseñando, unas listas no exhaustivas, pero muy completas de pecados, ¿no?, que el Señor
no los puede ver. Pero en cambio, si comenzamos a buscar en la Biblia, nunca vamos a encontrar algún pasaje que nos diga que los leprosos o los que tienen cáncer o los que padecen de Alzheimer no van a entrar en el reino del Señor, ¿verdad? Esto no lo encontramos en la Biblia. Al menos en la mía no aparece ningún versículo que nos hable de esto. Esto, por lo tanto, nos está enseñando una verdad importante, hermanos. La adicción no es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. No, la adicción es un pecado persistente en el corazón. Eso es la adicción. Y por lo tanto, la forma en que nos enfrentamos a las adicciones es muy diferente a cómo enfrentamos una enfermedad. Es importante tener esto en cuenta. Bueno, el pasaje que hemos leído esta mañana allí en Proverbios nos presenta, nos ilustra la dinámica del proceso adictivo. Vamos a estarlo estudiando allí en esta porción. Voy a darles nombres a cada una de estas etapas, son 5. La primera de ellas es seduce, démosle ese nombre, ¿no? La adicción seduce. Veamos lo que dicen los versículos 30 y 31. Dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Es verdad, queridos hermanos, queridos amigos, que vivimos en un mundo pecaminoso. Y eso implica que nosotros suframos por nuestros propios pecados y por los pecados de los demás. ¿Verdad? Y esos pecados que abundan en el mundo nos ocasionan problemas, tentaciones, batallas, y todo eso produce en nosotros sentimientos de angustia, de depresión, sufrimientos, enfermedades, miedos, tristezas, fracasos, estrés o incluso aburrimiento. Sí, nombro esta palabra porque escuché por allí una encuesta que hicieron en Estados Unidos con respecto a los chicos adolescentes que están bebiendo alcohol. Les preguntan a los padres, ¿cuál es la razón que creen los padres que ocasiona que los chicos comiencen a beber alcohol a temprana edad? Y bueno, la respuesta de la mayoría de los padres, un 70%, respondió que era la presión del grupo que estaba ocasionando que los chicos bebieran alcohol. Le hicieron la misma pregunta a los chicos, ¿por qué estás bebiendo alcohol? Y ellos respondieron, bebemos porque nos aburrimos. Nos aburrimos en casa y es la razón por la cual beben. Esa es la percepción, ¿no? Entonces sí, el aburrimiento, también lo enumero allí dentro de esos elementos que son fruto del pecado, ¿no? Del mundo en donde vivimos. Y entonces como consecuencia comenzamos a buscar vías de escape. La gente quiere huir de todo eso, ¿no? Buscar los placeres, buscar la vanagloria, las distracciones que le ayuden a desconectar de esa realidad de un mundo caído. Y en medio de esa búsqueda aparece ese objeto de adicción allí, atractivo, seductor, ¿no? Como el cachorrito de puma. Aparece allí atrayéndonos, ¿sí? Como dice el texto bíblico, resplandeciente como vino en la copa, prometiendo una solución rápida, fácil a nuestras dificultades. Y nos detenemos a eso, a contemplarla. Y sus promesas mentirosas nos encantan. Nos atrapan, ¿no? Como personas con voluntad y como personas con responsabilidad, podríamos apartar nuestra vista y ponerla en Cristo. Podríamos quitar nuestra visión de esos objetos de adicción y buscar en Cristo las victorias sobre nuestras batallas, el consuelo en nuestras aflicciones, su consejo para nuestras decisiones. Pero el adicto prefiere, como dice el texto, detenerse mucho en el vino, porque le promete una solución a su medida y le hace sentir el amo de la situación. El adicto, en el fondo, es una persona muy egoísta, ¿sí? Busca una satisfacción, exige soluciones rápidas y por ello no viene a Dios, porque no quiere someterse a los términos del Señor, no quiere someterse a aplicar las soluciones que Dios ha dado en su palabra y no quiere aguardar, esperar el momento de Dios. Quiere hacer lo suyo, tal como dice allí el versículo 26, desoye esto, ¿no?
completamente. Dice el versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón. Es el consejo del Señor. Dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero el adicto hace caso omiso de ese consejo y va a lo suyo porque no puede someterse a las condiciones de Dios. Y en consecuencia fabrica su propio Dios. Fabrica su propio Dios y se rinde ante Él. Esa es la primera etapa, seduce. La segunda, le he puesto como título entra. Versículo 31 al final, dice, se entra suavemente. Es una sola frase muy cortita. Entra suavemente. Aparentemente el objeto de la adicción, el ídolo, vamos a llamarlo ahora por su nombre, ¿sí? Quitemos la palabra adicción, llamémoslo ídolo, porque es eso. Aparentemente ese ídolo cumple la promesa. Los problemas parecen desaparecer, ¿verdad? El placer instantáneo le hace olvidarse de todo. La gratificación inmediata, la euforia, el consuelo, la relajación, la satisfacción, tienen su almacén allí en el templo de ese ídolo. Y parece inagotable. Y entonces puede decir cosas como esta: me siento realmente bien. Esa pastilla me hace dormir como un lirón de tiro largo. Ningún chico me dice nada en la iglesia, pero mira, en Facebook me dan 1000 piropos. Qué bonita que estás. O el chico que piensa, no hay ninguna chica guapa en la iglesia, pero mira aquí en esta página web. ¡Wow! ¡Qué chicas tan bonitas! He trabajado tanto que me merezco ver una serie de tiro largo, ¿no? Sí, para quitarme este enfado voy a llamar a mi amiga para contarle todo lo que me pasó y allí dura 2 o 3 horas hablando con su amiga. Y así el ídolo produce gratificación a su presa y le hace sentir bien. Comienza a capturar el corazón. Entra suavemente. La tercera etapa, versículo 32. Mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Sí, la tercera etapa, llamémosla ataca. El ídolo comienza a cobrar su paga y no es barata, es muy costosa. Ese Dios ataca, muerde e inyecta su veneno. Sí, tal como lo dice el versículo 29, después de recibir ese veneno, comienzan los ayes, comienzan los dolores, comienzan las peleas, comienzan las quejas, comienzan las heridas de balde. Llegan entonces los conflictos familiares, las peleas entre los cónyuges, el descuido de la familia, la rebeldía hacia los padres, la desatención en el trabajo, la pérdida de clases, el despilfarro del dinero, el descuido físico, las enfermedades. Y cuando menos se da cuenta, ha ofrecido a su ídolo como una ofrenda su familia, su trabajo, su dinero, sus amigos, su salud, su vida. ¿Por qué? Bueno, la respuesta quizás la encontramos en esta frase de la hermana Fitzpatrick. En uno de sus libros dice lo siguiente: ya que un ídolo no tiene vida, debe ser sostenido por la vida del que lo creó. Vuelvo a repetir esa frase. Ya que un ídolo no tiene vida, debe ser sostenido por la vida del que lo creó. Sí, el ídolo comienza a traicionar, a cobrar su paga. Su Dios, en minúscula, ya no responde como antes. El trozo de tarta ya no quita la ansiedad. Necesita otro trocito más. Sí, esos zapatos que compró ya pasan de moda y no le quedan tan bien. Y es verdad que en su armario tiene 20 pares, pero necesita otro par. Entonces va a la tienda a comprarse el otro par. El tabaco, en vez de calmarlo, le produce más ansiedad, entonces enciende el siguiente, a ver si este sí le quita su ansiedad. Los músculos comienzan a parecerse pequeños, entonces ya no está 1 hora en el gimnasio, sino está 3 horas, 4 horas en el gimnasio. Aquella amiga ya no me presta atención a mis murmuraciones, entonces crea un grupo de WhatsApp con 20 amigas, a ver si alguna presta atención.
Los 50 likes que recibió ya son pocos, no le satisfacen. Entonces sube otro comentario y otro más, a ver si sigue recibiendo likes. Sí, el nivel de videojuego que alcanzó ayer ya no es el último porque acaban de subir otro más. Entonces necesita unos cuantos días para superar ese nivel. Y así sigue, poco a poco, entregando su vida a su ídolo para que éste siga vivo. La cuarta etapa, endurece. El veneno hace su efecto, endurece. Versículos 33 a 35. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Sí, su corazón está endurecido, su conciencia está cauterizada. Vive una vida hipnotizada por su ídolo. Hace lo que jamás pensó hacer en la vida. Habla las palabras que no hablaría jamás. Y sí, yace como en el mar, zarandeado de aquí para allá, sin poner la mínima resistencia, porque su voluntad está doblegada delante de su ídolo. La cordura de sus sentidos ha sido arrebatada, hasta el punto que dice, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Es en esencia un endurecimiento tremendo, sobre todo un endurecimiento contra Dios. Endurece su corazón contra Dios. Ese es el efecto del veneno, de la serpiente, del ídolo. Y la quinta etapa, llamémosla esclaviza. Al final del texto, en la última parte del versículo 35, dice, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Las malas consecuencias no son disuasorias. El pecado lo ha enceguecido. A pesar de todo lo que ha tenido que pagar por su adicción, como el perro que vuelve a su vómito, la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno, vuelve una y otra vez a adorar a su ídolo. Su Dios lo ha traicionado, pero aún así él sigue siendo fiel a ese Dios. Y lo busca una vez más. La última vez, dice. Sí, el último adulterio, el último cigarro, dice el fumador. Solo la última compra, dice el comprador compulsivo. La última copa, dice el alcohólico. El último comentario en mi Facebook, prometo que cerraré la cuenta. La última partida de este juego, dice el jugador. El último capítulo de esta serie. Pero saben que no será la última vez, porque habrá otra más. ¿Por qué? Porque su Dios le está demandando una vez más. Su Dios se ha convertido en su verdugo, lo tiene esclavizado. Esas son las etapas de la adicción, de la idolatría. Es una secuencia muy clara que aparece en el texto bíblico. Seduce, entra, ataca, endurece y esclaviza. Es el efecto del pecado en el corazón del ser humano. Así que después de estudiar este proceso del pecado en el corazón del ser humano, de la idolatría, podríamos entonces definir la adicción con otros términos, más con unos términos bíblicos que la definición que leímos hace un rato. Podríamos definirla de la siguiente manera. Es la esclavitud voluntaria que viene como fruto, como consecuencia del control que ejerce sobre nosotros un ídolo, ya sea una sustancia, ya sea una actividad, ya sea un estado de ánimo, que se pone en el centro de nuestro corazón y nos aparta de Dios. Esa es la adicción. Voy a repetir la definición. Es la esclavitud voluntaria, porque nadie te ha obligado, tú lo has hecho voluntariamente, que viene como consecuencia del control que ejerce sobre ti un ídolo, algo que tú te has fabricado, una sustancia, una actividad, un estado de ánimo que se pone en el centro de tu corazón, que se entrona en ti
y que te separa de Dios, que te aparta de Él. De hecho, la palabra adictus en latín significa deudor insolvente que por falta de pago es entregado como esclavo a su acreedor. Así es, el adicto queda insolvente porque ha entregado todo y queda esclavizado de su amo, de su acreedor. Al fin y al cabo, queridos hermanos, el comportamiento del adicto es en esencia un rito religioso. Así es, hay un templo que puede ser un centro comercial, la nevera, el bar, la sala de fiestas, el ordenador. Ahí está el templo. Y hay un acto de adoración a ese ídolo. Se inclina con la esperanza de una recompensa. Se rinde ante su Dios. Corta el siguiente trozo de tarta. Paga su nueva compra. Se inyecta la heroína, fuma su tabaco, barre hasta el último rincón de su casa, lee hasta el último comentario en las redes sociales, hace la gran maratón de las series de televisión. Ese es su culto a su Dios. Bueno, este proceso lo describe de manera perfecta allí el texto que leímos en Isaías, y quisiera invitarlos sin perder Proverbios a que vayan a Isaías 44 nuevamente. Isaías 44. Leamos versículos 16 hasta el 20. Leámoslo con atención. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado. He visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta. Su corazón engañoso le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Más claro no se puede decir, ¿verdad? Hermanos y amigos, el adicto no es un enfermo, es un idólatra, es un pecador y necesita volverse a Dios. Necesita conocer el carácter santo y misericordioso del Creador, de aquel que diseñó el cuerpo y la mente para funcionar en una armonía gloriosa, extraordinaria. Pero la esclavitud del pecado distorsiona de manera terrible con el fin de esclavizar a la persona, de atrapar su voluntad, la voluntad del pecador, y hacerlo profundamente dependiente de ese ídolo. Sí, es probable que como consecuencia del pecado, como consecuencia de la adicción, se desarrollen enfermedades físicas que requieran medicamentos para atenderlos, para curar su cuerpo. Pero realmente lo que necesita es una cura de su alma. Eso es lo que necesita. Necesita ser librado de la esclavitud. No necesita una pastilla, no necesita una terapia. Necesita mirar a Cristo. Necesita venir a Él en arrepentimiento. Necesita arrepentirse de su pecado y reconciliarse con Dios. Necesita dejar de verse como víctima. Porque eso es lo que dice la medicina, ¿no? El adicto es una víctima. Víctima de la herencia que ha recibido, víctima de las circunstancias en las que le tocó vivir. No, el adicto no es una víctima. No, es culpable. Es culpable. Necesita mirar en lo profundo de su corazón para descubrir lo muy pecaminoso de su pecado y pedirle al Señor que lo limpie.
Necesita acudir a los medios de gracia que el Señor ha establecido para esos fines. Necesita venir a la palabra de Dios y conocer a ese Dios extraordinario que se revela en su palabra. Un Dios majestuoso, asombroso, que llena profundamente la necesidad del corazón del ser humano. Necesita venir al Señor en oración. Necesita venir a Él y decirle: Señor, estoy luchando con esto. Tengo problemas con la televisión. Mira, me encanta el chisme. Sí, me atrae mucho la gula, el comer de más. Necesito tu ayuda. Necesito que me libres de esto. Necesita orar al Señor y necesita el consejo bíblico. Necesita acudir a buscar ayuda. Necesita la buena compañía de hermanos en Cristo, tal como dice Pablo: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, dice Romanos 13. Los medios de gracia por el poder del Espíritu de Dios son los que dan capacidad para destruir ese ídolo, para cogerlo del cuello, ponerlo en el rincón de la pared y quitarle el aire hasta que muera ese ídolo del corazón. Necesita la cercanía de Dios. Eso es lo que necesita un idólatra. Necesita volverse al Señor. Hermanos, al fin y al cabo, el objeto de la adicción, el objeto de la idolatría, no es otra cosa que un dibujo de lo que pasa en nuestro corazón. No es otra cosa sino eso. Si un chico de 15, 20 años o un mayor de 60 años se siente atraído quizás por una página pornográfica, o se siente atraído de ir a beber alcohol con sus amigos, o de fumarse un porro, o qué sé yo, cualquier cosa. Pero ese objeto de adicción no es otra cosa que, vuelvo y repito, un dibujo de lo que está pasando en su corazón. Muy probablemente lo que sucede en su corazón es que quiere quedar bien con sus amigos, que quiere ser parte del grupo. Muy probablemente tiene temor del hombre. Y ese temor al hombre, que lo hace tan grande y a Dios tan pequeñito, es lo que le impulsa a encontrar formas de ser aceptado por los demás. Solo por poner un ejemplo. Pero en cada caso podríamos hurgar allí dentro del corazón y encontrar realmente qué es lo que está ocasionando su adicción, aquella que plasma en un objeto, en un sentimiento, en una actividad. En mi trabajo conocí tuve un amigo, un compañero, un buen profesor, era ingeniero electrónico, muy capaz. Este hombre era un buen amigo, la verdad. Sin embargo, este chico tenía un problema. Le gustaban los juegos de rol. No sé cuántos de ustedes conocen los juegos de rol. Algún día me explicaba un poco en qué consisten los juegos de rol y realmente era interesante, ¿no? El tema de los juegos de rol. Incluso él llegó a utilizarlos en su didáctica, en la forma de enseñar a sus estudiantes. Pero poco a poco fue cayendo seducido por los juegos de rol. Y este hombre pasaba de largo las noches jugando juegos de rol. Bueno, yo tuve que venir aquí por estudios, él se quedó allí, pero cuando regresé, a los pocos días me llama su esposa y me dice: ¿sabes qué? Mi esposo está en el hospital. ¿Podrías venir a verlo? Ella sabía que yo era creyente y me pedía que fuese a orar por él. Fui a visitarlo, me dejaron entrar a la UCI. Y cuando lo vi, no pude evitar llorar. Lo encontré allí, entubado, inflamado completamente, conectado a 1000 máquinas, completamente inconsciente. Estuve 5 minutos allí. Salí y a las 2 horas me llama otra vez la mujer y me dice que su esposo acaba de morir. Murió por una insuficiencia cardíaca producida por el largo periodo de tiempo, noche tras noche, sin dormir, sin descansar. Murió de juegos de rol. Sí, hermanos, no es un juego. No es como coger un cachorrito y acariciarlo.
es peligroso. Así que las preguntas que hice al principio del sermón, ¿dónde encuentras realmente tu satisfacción? ¿Ya tienes una respuesta? ¿Qué es lo que te produce gozo? ¿Dónde buscas respuestas a tus frustraciones, a tus ansiedades, a tus tristezas o a tu aburrimiento? ¿Dónde buscas tus respuestas? Deberíamos acudir, como dice el texto bíblico esta mañana, y prestar atención a lo que el Señor nos dice. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Él, y miren tus ojos por mis caminos. Es un llamado perentorio para ti y para mí. Dame, hijo mío, tu corazón. Él quiere nuestro corazón, y miren tus ojos mis caminos. La palabra del Señor nos confronta con una pregunta fundamental, queridos hermanos, queridos amigos. ¿Qué lugar ocupa realmente Dios en tu corazón? ¿Has de adorar a un ídolo que tú mismo te has fabricado y que te seduce, entra, ataca, te endurece, te esclaviza y hasta te mata? Edward Welch dice en un escrito de él lo siguiente: los invitamos a ser parte de nuestra vida, pero una vez que los ídolos encuentran un hogar, cambian y en vez de ser los siervos de nuestros deseos, se convierten en nuestros amos. Primero nosotros elegimos al objeto de la adicción, pero después Él nos elige a nosotros. Así es, el pecado tiene dos componentes muy contradictorios: la rebelión y la esclavitud. Por eso no puede ser curado con una medicina, no puede ser curado por la fuerza de voluntad. Necesita un tratamiento divino. Exige la transformación que solamente el Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, puede operar en el corazón del hombre. Porque la rebelión se cura por el arrepentimiento genuino delante de los pies de nuestro Salvador. Y la esclavitud se cura por la libertad ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Y si aún crees que eres fuerte, que estás inmune a las adicciones, que eres incapaz de fabricarte un ídolo, quiero que sepas que el pecado siempre está allí agazapado a la puerta de tu corazón con un deseo lascivo por ti. Su autor, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, hermano, el pecado es un depredador voraz y tiene una estrategia de destrucción progresiva. Si le das la oportunidad, el pecado no tendrá compasión de ti. Así que mira que no caigas. Y si eres un creyente que reconoces estar en una situación pecaminosa como la que hemos descrito esta mañana, acude a la palabra del Señor. Escucha lo que el Señor dice allí en los últimos versículos del pasaje de Isaías. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Amén. Oremos al Señor. Sí, Padre, queremos agradecerte por tu palabra, Señor. Queremos decirte, Padre, que necesitamos de ti cada día, que necesitamos del Evangelio constantemente en nuestra vida, porque somos débiles. Nos dejamos seducir por cosas insignificantes, pero que al fin y al cabo están reflejando nuestro corazón todavía, Señor, necesitado de la transformación de tu Espíritu. Te rogamos, Señor, que tú actúes cambiando, Señor, nuestros afectos para que los pongamos en ti y solo en ti, y toda nuestra satisfacción, todos nuestros deseos sean capturados por tu belleza
y caigamos doblegados día tras día delante de tu grandeza, porque tú eres el único que merece que te adoremos. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en Cristo. Amén.